Ante la depresión crónica de Louis Althusser, el filósofo estructuralista francés, ante la esquizofrenia del matemático ganador del Premio Nobel de Economía John Nash, y en casos de grandes genios antes de que se desarrollara la industria farmacéutica y que no recibieron ningún tipo de tratamiento, como Edgar Allan Poe, Baudelaire, Nietzsche, sin duda hubiese sido necesaria la intervención de medicamentos. El problema es cuando la solución química de alterar las reacciones electroquímicas del cerebro se ve como la única manera de tratar las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, los trastornos de obsesión. La filosofía occidental ofrece a lo largo de 2500 años de historia, desde las reflexiones acerca de la muerte, el sufrimiento y las pasiones en la ética helenística, los estoicos, los cínicos, los hedonistas con Epicuro, hasta la metafísica del pesimismo de Schopenhauer, hasta el vitalismo del Übermensch nietzscheano, hasta el existencialismo francés con Sartre y Albert Camus y toda la filosofía que reivindica la vida frente al suicidio con la premisa del absurdo de la existencia. Ofrece reflexiones, sistemas del pensamiento, ideas que pueden aplicarse para encontrar una forma alternativa a los medicamentos psiquiátricos y a la lógica esquemática de la psicología tradicional para comprender esos aspectos de la psique humana, no para controlarlos, no para reprimirlos, mucho menos para ocultarlos, para entenderlos. Y a partir del acto de entender, haciendo eco del consejo socrático del conócete a ti mismo, se espera impulsar la praxis, porque la filosofía implica llevar el pensamiento a la acción, ya sea en el ámbito político, ya sea en el ámbito de la ética, desde el individuo. La finalidad es que esos conceptos lleven a cabo una acción que conduzca a una transformación. Si uno lee, por ejemplo, en el Así habló Zaratustra de Nietzsche, las 3 etapas que conducen desde el camello, que es una figura alegórica, metafórica, que representa al esclavo, a lo que Nietzsche llama el hombre de rebaño, que está esclavizado por la religión y por los valores nihilistas. El nihilismo en este caso implica la transvaloración de los valores, que convierte lo que daña la vida, lo que hace daño al cuerpo, en virtudes. Los vicios se vuelven virtudes y las verdaderas virtudes que exaltan la vida se convierten en vicios. Del camello se pasa al león, y el león es aquel que rompe las ataduras de la religión y de la cultura, pero es un león agresivo, violento, que solamente sabe destruir y no crea nada nuevo. Después del león viene la figura del niño libre y creador, que es propiamente la que representa al Übermensch, al sobrehombre, no superhombre, porque esa es una mala traducción que nos hace pensar en el racismo nazi. La verdadera traducción debería ser sobrehombre, porque Über en alemán significa sobre, está por encima de la humanidad en un sentido espiritual, porque es el que está libre de la vergüenza, libre de la culpa, libre del remordimiento, y gracias a esa libertad es capaz de crear nuevos valores. Si uno lee esa idea de la transformación en Nietzsche, del Así habló Zaratustra, entonces es posible tomar esos conceptos del camello, del león, del niño creador y pensar en qué etapa nos situamos. Nos situamos como esclavos sometidos por el nihilismo, nos situamos solamente como leones que reaccionan de forma violenta ante los valores frente a los cuales intentamos rebelarnos, o libre de la destrucción, libre de la culpa y de la vergüenza, de la venganza, del remordimiento, somos capaces de crear algo nuevo como el niño creador. Podemos aplicar el concepto de la ataraxia estoica, de la imperturbabilidad, para lidiar con el sufrimiento, particularmente de la muerte de un ser querido. Podemos remontarnos hasta Sócrates, enfrentar la presión del prejuicio social en la apología, cuando Sócrates es acusado por Meleto de corromper a la juventud, de promover dioses falsos que no reconoce el Estado, y muchas personas dentro de los ciudadanos que asisten al juicio consideran que es culpable. ¿Cómo lidiar con esa presión de ser rechazado por la sociedad? ¿Cómo lidiar con esa lucha entre lo que uno considera que es justo, los propios valores, y lo que la sociedad intenta imponer?
cómo lidiar con la muerte, de nuevo la reflexión que hace Sócrates a propósito de por qué no se le debe tener miedo a la muerte. Se puede aplicar las reflexiones de Schopenhauer acerca de cómo la vida es sufrimiento, incluso se puede evaluar si sirve o no aplicar la ética de la resignación. Y llegando al existencialismo, podemos tomar en el existencialismo es un humanismo la frase de Sartre según la cual la esencia viene después de la existencia, es decir, nosotros somos libres, estamos condenados a ser libres porque no existe Dios y al no existir un Dios no hay un diseño predeterminado para el hombre. Nosotros somos seres incompletos, pero seres para nosotros mismos cuya finalidad es crear el sentido para la vida. Como no hay un Dios, como no hay un sentido intrínseco para el universo, pues entonces recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de darle sentido a nuestra existencia y al mundo. Se acepta esa responsabilidad y por lo tanto viene la tarea creadora que permite conectar a Nietzsche con el existencialismo. En el caso de Albert Camus, en el mito de Sísifo, se puede utilizar esa reflexión sobre el suicidio, sobre el absurdo de la existencia y aplicarla a la vida cotidiana. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, en muchos casos implica un miedo imaginario hacia el porvenir, y digo imaginario porque se trata de una reacción electroquímica en el cerebro que produce grandes cantidades de cortisol, grandes cantidades de adrenalina, y lo digo por experiencia propia, que hace que el cuerpo reaccione hacia un peligro inminente, pero no es un peligro que esté ahí, sino es un peligro que desarrolla la mente anticipándose hacia las amenazas y posibilidades del futuro. En el caso de la ansiedad, sobre todo que produce síntomas fisiológicos como dolor en el pecho, como dificultad para respirar, sudoración en las manos, temblores, podría pensarse que la filosofía no sirve porque no se tiene la tranquilidad para aplicar esos conceptos, y el medicamento, en cambio, puede en algunos casos suprimir esos síntomas y el problema resuelto. Nada más lejos de la verdad. Sí, se puede tomar un medicamento como Xanax y se pueden reducir esos síntomas, pero ¿qué pasa cuando el paciente deja de tomar ese medicamento? Pues los síntomas resurgen más fuertes aún y se genera un ciclo de dependencia y de consumismo de esas mercancías que produce el mercado de la industria farmacéutica. No digo que se deba prescindir de los medicamentos, desde luego que no, pero para dar cuenta de la raíz del problema, la habilidad de meditar, de reflexionar es sumamente útil. Puede parecer muy difícil en medio de un ataque de pánico, temblando, sintiendo toda clase de sensaciones confusas y opresivas, tener la claridad mental para detenerse a analizar lo que se está sintiendo, pero si se hace ese ejercicio y se intenta, finalmente se puede lograr hacer lo siguiente: identificar primero cuáles son las sensaciones que se producen cuando está el cuerpo o la mente en ese estado de ansiedad extrema, identificar cuáles son las causas, porque la ansiedad tiende a pegarse de distintos miedos, de distintas preocupaciones, y siempre la causa real es una inconformidad, una carencia o un miedo mucho menos complejo de lo que se suele pensar. Entonces una persona puede estar obsesionada con la muerte, una persona puede estar obsesionada con que la rechacen, pero en el fondo lo que está causando esos sentimientos es algo mucho más sencillo, o eso suele ocurrir generalmente. Pero para llegar a eso hay que aplicar la racionalidad a la propia vida, examinarse, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, una de las máximas escritas en el templo del oráculo de Delfos, y luego acudir a la tradición de la filosofía desde los estoicos hasta Nietzsche para seleccionar qué conceptos se pueden aplicar, no para memorizarlos, no para analizarlos académicamente, sino para llevarlos a la vida cotidiana. ¿Me sirve acaso el epicureísmo? ¿Me sirve lo que sugiere Marco Aurelio en sus meditaciones? ¿Me sirve lo que aconseja Séneca, lo que aconseja Epicteto? ¿O más bien me sirve la filosofía de Schopenhauer? Ese ejercicio entonces puede ir acompañado de los medicamentos, pero es un ejercicio fundamental de autoconocimiento y de llevar los conceptos a la acción. Lo mismo en el caso de la depresión, básicamente la reflexión acerca del sentido de la vida, del absurdo de la existencia, de la muerte, de la responsabilidad de encontrar un sentido para nuestra existencia, que encontramos en abundancia en el existencialismo, puede ser de gran ayuda. Entonces el mensaje es, para no ceder el espacio únicamente a la psiquiatría, únicamente a la psicología, digo únicamente porque no pretendo excluir ni decir que no sirven esos campos o esas formas de tratar, desde luego que no, solamente quiero indicar que en la filosofía se encuentra una alternativa que muy pocas personas conocen
Y como decía Séneca, los grandes espíritus de la humanidad serán nuestros consejeros y lo único que tenemos que hacer es leerlos. Ya después nosotros mismos evaluaremos qué conceptos nos sirven y cómo debemos aplicarnos a nuestra vida cotidiana.